Aunque cometamos errores, el propósito de Dios es mayor que nuestras equivocaciones. Hay muchos personajes bíblicos que cometieron graves y grandes errores. Sin embargo, Dios continuó construyendo su propósito en la vida de ellos a pesar de sus errores. No permitas que tus errores te condenen y te acusen, porque sin que tú lo sepas, Dios está construyendo algo grande y te está dirigiendo a su propósito. Reconcíliate con Dios, reconcíliate con tu historia y no permitas que tus errores sean un obstáculo para que Dios saque adelante su propósito, ese gran propósito que tiene en tu vida. Que Dios te revista de gloria, que Dios te llene de su amor y que puedas hoy entender que más grande que tus errores es el amor de Dios y el propósito de Dios para con tu vida. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 9 del 32 al 38. Escuchemos este hermoso Evangelio en el día de hoy. En aquel tiempo, mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía: nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Pero los fariseos decían: es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a éste el poder de expulsarlos. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Saben que este evangelio a mí me interesa mucho hoy reflexionar especialmente sobre un dato a partir del versículo 35. Porque creo que nos describe lo que fue el ministerio de Jesús en sus comienzos a partir del versículo 35. El evangelista Mateo nos presenta a un Jesús que recorre pueblos y ciudades, pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el reino y sanando a la gente de sus enfermedades. Según el historiador Flavio Josefo, en la Galilea de Jesús había alrededor de 3 millones de personas que vivían en 204 ciudades y aldeas. Lo interesante es que Jesús recorría todos esos pueblos, esas aldeas, esas ciudades. ¿Y qué era lo que él hacía? Básicamente enseñaba en la sinagoga. Recuerda que la sinagoga era el lugar donde la gente iba para ser instruida en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Allí regularmente se leía básicamente el Pentateuco, la ley, como también los profetas, los salmos. Luego alguien traducía del hebreo al arameo, que era la lengua común de la gente. Y finalmente había una persona encargada, por supuesto, que exponía un sermón, si ustedes quieren, basado en lo que se acababa de proclamar. Jesús enseñaba en las sinagogas. Pero no solo eso. Él predicaba el reino y lo predicaba por todas partes. Lo predicaba en las carreteras, lo predicaba en los viñedos, lo predicaba en el campo, a la orilla del mar de Galilea, en todo lugar donde había posibilidad. Jesús estaba predicando el reino, dejándole saber que ya el reino había llegado. Y sobre todo, enseñándoles que la entrada del reino era una entrada estrecha, pero era un camino de gran bendición. Él proclamaba el reino. Él mismo era el reino. Y ya el reino estaba en medio de ellos. Pero también sanaba a la gente de sus enfermedades, de sus dolencias. Estas enfermedades que Jesús sanaba, recordemos, tenían un propósito. Era verificar su mensaje. Respaldaban su mensaje. Pero también mostraban la ternura, la compasión misma de Dios. No olvidemos aquel pasaje bíblico de Nicodemo cuando se acerca a Jesús y le dice: sabemos que tú eres un enviado de Dios,
porque si no fuera así, no harías las obras que haces. Eso significa que Dios está contigo. Los milagros respaldaban la obra de Jesús, pero también mostraban el amor de Dios, la ternura de Dios que siempre se compadece de cada uno de nosotros. Jesús los amaba, y porque los amaba no solo les enseñaba, no solo les predicaba, también los tocaba y los sanaba. Era la prueba de que Dios se estaba moviendo en medio de ellos. Era una prueba, una evidencia de la misericordia, de la ternura, de la bondad de Dios. Pero también dice el Evangelio algo muy particular. Al ver a la gente, Jesús sintió compasión. Sí, Jesús era un hombre compasivo. ¿Qué es la compasión? Básicamente es empatizar con el sufrimiento del otro y buscar cómo aliviar ese dolor, ese sufrimiento. La compasión siempre nos mueve a la acción. La compasión no solo son meros sentimientos. No, tú empatizas, tú sientes el dolor del otro y te mueves a hacer algo para reducir ese sufrimiento. Hay muchos textos bíblicos, por ejemplo, que nos habla acerca de Jesús y de su compasión. Por ejemplo, leemos en Mateo en el capítulo 14, versículo 14 siguientes. Recordemos aquel texto de la multiplicación de los panes, ¿no? Cuando Jesús dio de comer a 5,000 personas y lo hizo con 5 panes y 2 pescados. Y dice el versículo 14, al bajar Jesús de la barca, vio a la multitud y dice, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Y luego, por supuesto, realiza esta gran obra, ¿no? De la multiplicación de los panes y de los peces. Con 5 panes y 2 peces, dice la palabra de Dios, Jesús dio de comer a 5,000 hombres. Pero no solo eso. Más adelante encontramos, por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 32, dice que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. Siento compasión de esta gente. Y si quieren más, en Mateo en el capítulo 20, en el versículo 34, cuando Jesús sana a aquellos 2 ciegos en Jericó, que le gritaron a Jesús, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y aunque la gente estaba tratando de impedir que siguieran gritando y pidiendo, eventualmente Jesús les dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos contestaron, Señor, que recobremos la vista. Y dice la palabra de Dios en el versículo 34, Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. Tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos y quedaron sanos. Ese era Jesús, era el hombre de la compasión. Y es la compasión que nosotros tenemos que también tener en nuestro corazón. Tenemos que ser cristianos compasivos. No podemos ser cristianos indiferentes, cristianos pasivos, o de pronto darle la espalda al que está sufriendo. San Pedro lo va a decir, ¿no? Cuando él escribe en su carta en 1 Pedro, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 8, va a decir, finalmente, tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y humildes. Qué hermoso. Compartan las preocupaciones de los demás, sean compasivos y humildes. No podemos olvidarnos que la compasión es una característica propia de Jesús y tiene que ser una característica propia de nosotros, seguidores de Jesús. Este es el Evangelio de hoy. Y finalmente, Jesús dice algo formidable. Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Porque Jesús estaba abatido. Jesús estaba, si ustedes quieren, conmovido de ver toda aquella multitud que necesitaban ayuda. Y por eso dice, la cosecha es mucha. En otras palabras, grande es la necesidad. Y créanme, esa realidad no ha cambiado. Esa realidad no ha cambiado porque todavía hay mucha gente con grandes necesidades. Cuando Cuando Jesús dice la cosecha es mucha, la cosecha es abundante, está diciendo las necesidades son muchas. Son muchas las personas con grandes necesidades.
Y dice, y los trabajadores, los obreros son pocos. Por eso rueguen, pidan, oren. ¿Para qué? Para que el dueño de la cosecha mande trabajadores a recogerla. La pregunta es, ¿estás orando para que Dios envíe obreros? ¿Le estás pidiendo a Dios que quizás seas tú la persona enviada, el obrero que Dios necesita para anunciar, para enseñar, para proclamar, para tocar a otros con tu compasión, con tu misericordia, con tu bondad? Yo me he dado cuenta muchas veces en mi propia vida, como en la vida y el testimonio de otros, que cuando rogamos a Dios para que envíe a otros, regularmente terminamos nosotros siendo los enviados. Sí. Recuerdo una vez, me contaba una persona que oraba para que Dios enviara a alguien, a su vecino, y le hablara del Señor, porque se dio cuenta de la forma como el vecino vivía y lo apartado que estaba de Dios. Y de pronto en su oración, Dios le dijo, eres tú la persona encargada para hablar con el vecino. Y eventualmente terminó hablándole al vecino de las cosas de Dios, enseñándole el camino de Dios. No solamente es pedirle a Dios que envíe a otros. Y yo quizás puedo ser esa persona que Dios quiere usar, que Dios quiere enviar para llevar su ternura, para llevar su compasión, para proclamar su reino, para enseñar que Él es Dios y que está siempre con nosotros. La cosecha es mucha, la cosecha es abundante. Hay grandes necesidades por tantas partes, por tantos lugares. Tantas personas que hoy necesitan de Dios, que necesitan del toque de Dios, que necesitan de su compasión, que necesitan escuchar la buena nueva. Y si no eres tú, entonces ¿quién es? Pidámosle al Señor que nos envíe. Pidámosle al Señor que nos dé ojos para ver con los ojos de Jesús, para tener compasión, que tengamos un corazón como el de Jesús, que podamos conmovernos y podamos movernos, podamos actuar en favor de aquellos que necesitan hoy del Señor. Que en este día hermoso Dios toque tu vida, que en este hermoso día tú puedas levantar tu mano y decirle, Señor, envíame a mí. Yo quiero ser ese enviado, yo quiero ser ese obrero, yo quiero ser ese trabajador para poder recoger la cosecha. Porque hoy descubro que la necesidad es grande, pero yo quiero seguirte a ti y yo quiero recoger esa cosecha. Yo quiero unirme, yo quiero involucrarme, yo quiero trabajar contigo, porque quiero que tu reino sea establecido hoy en este lugar por tu gracia y por tu poder. Que Dios te bendiga, que el Señor te ayude y esté siempre contigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.